Como siempre, cocinando en Gastrodunia. Javier, ¿cómo estás? Hola. Hola Miguel, encantado de volver a tenerte por aquí. Muchísimas gracias, como siempre. Estamos maravillosamente atendidos aquí en Gastrodunia. Y aquí, realmente, problemas de parking no tenemos porque para eso tenemos estos bonos, ¿verdad? Perfecto, Miguel, gracias por nombrarlo. Bueno, como es la problemática que hay menos parking ahora en el barrio, pues nada, simplemente destacar a la gente que tenemos unos vales descuentos de hasta 1 hora y media, tanto al mediodía como en la noche. Pueden dejar el coche en el parking de la Aficia, que está nada, a menos de 100 metros del restaurante. Aquí muy cerquita. Muy cerquita, y nada, conforme terminen la cena, me lo comentan y yo le doy los bonos y le salía 1 hora y media, le sale gratis, o sea que no hay problema de parking. No hay problema de aparcamiento aquí en Gastrodunia, ni muchísimo menos porque está muy cerquita del parking de Ficia. Estamos cerca ya de moros y cristianos. ¿Qué tenemos preparado para moros aquí en Gastrodunia, Javier? Pues sí, de cara al mediodía, tanto todos los días de moro, desde que dura la fiesta, tenemos un menú especial preparado. Vale, bueno, ya con más detalle lo podrán ver en la página web y en Instagram y demás. Perfecto. Ya lo podrán ver ahí con más detalle. Perfecto. Serían 3 entrantes a compartir, luego un plato principal cada uno a elegir, como siempre, una carne, un pescado y un plato vegetariano, siempre tenemos esa opción. Y nada, tendrá un valor de 20 euros con bebida incluida y... Precio fantástico, 20 euros. Fenomenal. Sí, buena comida y... Fenomenal para moros. Y muy cerca aquí de... Claro que sí. Aquí en el barrio San Perfecto, Francisco. perfecto, maravilloso. Pues en moros en Gastrodunia, claro que sí. Al mediodía tenemos menú siempre. Perfecto. Javier, muchas gracias, ¿eh? A ti, Miguel. Gracias por venir. Marcos, ¿cómo estás? Hola. Hola Miguel, buenas tardes. ¿Qué tendrá preparado hoy? No me lo diga todavía. Vale, sorpresa. Porque, vamos a ver, hemos traído aquí, le voy a presentar a usted, señor Marcos, a don Antonio Arabi. No Antonio, don Antonio, lo puedes saludar ahí perfectamente. Don Antonio Arabi, ¿cómo está? Hola. Bien, aquí estamos. Le he conocido en muchas facetas, pero en esta no, esta es la primera vez, Antonio. Es la primera vez, primera mundial. Esto es exclusiva mundial, ¿eh? Don Antonio Arabi aquí en una cocina. Maravilloso, la cocina de Gastrodunia. Te voy a preguntar muchas cosillas, Antonio, pero todavía no hemos desvelado lo que va a hacer el maestro. Hoy ¿Quién toca nos va a preparar, maestro? Dulce, hoy un postre y es también italiano. Panacota de naranja. Por Dios, por favor. Palabras mayores, por favor. Así, si seguís mis pasos, os saldrá una panacota espectacular. Maravilloso. ¿Empezamos? Sí, los ingredientes son ¿Cuáles son? nata líquida, es importante que sea para montar. Luego, una leche infusionada con naranja y vainilla. Azúcar Perfecto. y agua fría para hidratar las hojas de gelatina. Muy importante. Muy importante. Solo con estos pocos ingredientes tenemos la panacota. Y además se hace en pocos minutos. Me has Sí. comentado, me has avanzado, ¿verdad? Alrededor de 6-7 minutos la tenemos hecha. Perfecto, muy poquito tiempo. Muy bien. Entonces, ¿Por dónde empezamos? pues Antonio Hombre, don Antonio, ahí me va a está. ayudar Preparadme, por Dios, ahí por favor. incorporando la nata Perfecto. al cazo Perfecto. para que se vaya calentando Perfecto. lentamente. Madre mía, en qué lío hemos metido a don Antonio. Pero como siempre, dando todo tipo de facilidades cada vez que lo hemos requerido. Es un fenómeno también, don Antonio. Ahora le preguntaremos cosillas. Perfecto. Vale, os explico un poco. Dígame. Tomar nota de leche, de nata líquida, digo, 1200. De leche entera, 600, con una cucharadita de café de esencia de vainilla Correcto. y cáscara de piel de naranja. Azúcar, 180 gramos y hojas de gelatina de tamaño corriente, 8 láminas. 8 láminas. Entonces, mientras se calienta la leche, incorporamos la leche entera infusionada Perfecto. para darle el sabor. Perfecto. Y dejamos que se caliente sin que llegue a hervir. Unos 80 grados. ¿Dejamos unos minutos ahí? Sí, 3 minutos. 3 minutos. Tiempo que tengo para preguntarle a don Antonio cosillas. Oye, Antonio, que es el 40 aniversario del Club Baloncesto Elda. Que bueno, que es un año importante también, se ha celebrado un poquito ese aniversario. Y a mí me gustaría recordar cómo empezó en el baloncesto, don Antonio. Bueno, el baloncesto empezó antes de 40 años. Correcto. Una cosa es el club y otra el baloncesto en Elda, ¿verdad? Exactamente. Nosotros habíamos jugado baloncesto un poquito en el instituto,
jugábamos en el centro excursionista, en la sección de baloncesto del centro excursionista aldense, pero teníamos el problema de que todos no éramos del centro excursionista y siempre teníamos esa particularidad. Estaba el pabellón cubierto, que era muy goloso, y bueno, llegó un momento que nos separamos un poquito del centro y formamos el club con el ayuntamiento. Correcto. Y ahí empezó todo, y ahí estabas tú. Bueno, ahí estábamos... Entre otros. Entre otros. Y realmente empezamos primero a jugar a baloncesto y luego ya de alguna manera la federación nos dijo, pero vosotros ¿quién sois? Claro, antes teníamos el paraguas del centro excursionista aldense y nos forzábamos. Era como una sección dentro de una sociedad como el centro Como el excursionista. centro. Entonces tuvimos que formar un club. Ya nos preparamos, éramos los mismos que jugábamos, fuimos a un notario y le dijimos que cómo se hacía aquello y el notario nos hizo el club prácticamente. ¿Y cómo ha cambiado el baloncesto de entonces, ¿no? Bueno, cambió mucho porque el club nace en un momento en que nacen muchas cosas, o habían nacido muchas cosas, muchos colegios nuevos en Elda, mucho deporte escolar, y lo que empezó siendo un equipo de amigos que formaba un club, poco a poco nos desbordó el asunto y ya hicimos otros equipos, ya teníamos gente que salía de los colegios jugando a baloncesto y ya eso produjo un cambio sustancial. En chicos, en chicas, muchos nombres, los más conocidos, Alicia López, Hipólito Montesinos, que luego se hizo atleta, entre otros, Antonio. Sí, pues hombre, tú has nombrado dos primos que son claves en el baloncesto y en el deporte eldense. Bueno, habría que añadir inevitablemente Sergio Olmos. Por supuesto, no sé, Y- como Pardo, ya del 86, Sí. una generación muy posterior. Y muchas cosas más. Es decir, que el club nace por esos aspectos legales, por decirlo de alguna manera, pero poco a poco va creciendo y nos fuerza a todos. Los que entrenábamos éramos amigos, luego fuimos entrenadores superiores, porque claro, no podía ser que los jugadores subieran más que los entrenadores. Y claro, se formó una dinámica en que se hicieron muchas cosas. Luego te pregunto más detalles. ¿Cómo tenemos la panacota, señor Marcos? Bien, está calentando, muy importante, que no he dicho antes, la gelatina hay que dejarla en agua fría para que se hidrate durante unos 5 o 6 minutos, antes de añadirla a la leche y a la nata. Correcto. Vale, ahora incorporamos el azúcar para que se funda con la leche. Perfecto. Y removemos durante unos 2 minutos más antes de incorporar la gelatina. Perfecto. Ahí tiene que estar unos minutos antes de incorporar la gelatina, ¿no? Sí. Perfecto. Puedo proseguir entonces la conversación con el señor Aravid, don Antonio. Hemos hablado de los principios del baloncesto, los albores del deporte de la canasta, ya como Club Baloncesto Elda. Bueno, siempre hablamos, sobre todo, don Antonio, de dos generaciones. La generación del 72, Club Baloncesto Elda Firalacán, y la generación del 76. Quizás han sido, había jugadores de otras generaciones, obviamente, importantes, pero como generación, como colectivo, como bloque, probablemente ya han sido las dos mejores que ha tenido nuestro baloncesto, ¿no? Bueno, posiblemente. La primera que hablas tú es una generación que irrumpió y rompió todos los moldes. Lo que pasa es que en el baloncesto, como en muchos deportes, tenemos una problemática que es cuando acaban el instituto. Entre que acaban el instituto y se ponen normalmente a estudiar, porque son deportistas y normalmente estudian, ahí ya, al estudiar ya se van fuera de Elda. Y tenemos la problemática de que vuelven a los 3 años o a los 5 años, si vuelven. Eso es una cosa que no supimos, yo creo, en ese momento organizar, en ambas generaciones. En ambas generaciones, en las dos. En las dos. Lo que pasa es que la segunda, yo creo que estudiaron menos que en la primera. El Firalacán prácticamente salieron todos de Elda a estudiar fuera y en la generación segunda que dices tú, algunos se quedó.
Y bueno, recogimos un poquito ya los que volvían del Firalacán, con los que ya teníamos, más algún juvenil, y eso fue lo que rompió realmente el baloncesto senior. Porque hay que recordar que... Con aquel ascenso del Club Baloncesto de la del IMSA a la Segunda Nacional, aquella fase de ascenso en el Florentino, nunca olvidaré, Antonio, que el baloncesto pudiera llegar a congregar en aquellas fechas 800, 900 personas en el pabellón grande de Elda. Bueno, eso es Eso es histórico. Eso realmente los que lo vivimos, pero no, claro, no solo fue la final esa, como dices tú, es que fue toda la liga esa que tuvimos. Perdimos, hay que decirlo, 5 partidos en 3 años, con 3 ascensos consecutivos, año y medio sin perder un partido, y realmente nosotros, que íbamos ascendiendo año tras año en 3 ascensos consecutivos, y resulta que cada vez que ascendíamos seguíamos siendo el favorito. Con lo difícil que es eso. No lo entendíamos. Ahora el club está en categoría autonómica. Bueno, se queda ya a las puertas su primera temporada cerca de la Primera Nacional, que es la antigua Segunda Nacional. Ojalá se pueda recuperar como mínimo esa categoría, Antonio, ¿no? Sí, yo creo, yo he estado en la presentación de todos los equipos del CBELDA este año, y yo lo primero que dije es, tienen más jugadores que nosotros en la base. Es decir, solo necesitan paciencia, calma, sosiego y trabajo. Interesante. Te voy a hacer muchas preguntas, pero me quedan unas cuantas, pero estamos terminando, ¿verdad? Sí. La panacota. Está la leche ya caliente. Correcto. Entonces, incorporamos la gelatina, Perfecto. que es el último paso. Perfecto. Ahí estamos. Y se mezcla durante 5 minutos más. 5 minutos más a partir de que estamos preparando la gelatina. Importante que Perfecto. nunca llegue a hervir la mezcla. Que no llegue a hervir la mezcla. Mantenemos el fuego bajo y bajamos si es necesario. Perfecto. Vale. ¿Esperamos esos minutos? Sí. Perfecto. Que nos sirven precisamente para terminar de desplegar esta conversación con don Antonio Arabi. Don Antonio, a ver, pasaron muchos jugadores, hemos citado y jugadoras. A mí me gustaría que me dijera algo de Alicia, de aquella chiquilla que, bueno, yo me acuerdo la primera vez que quisimos entrevistarla, le daba tanta vergüenza que no llegó a hablar, pero en la pista sí hablaba y mucho, y usted ya decía por entonces, entrenando incluso en las pistas del Centro Excursionista Aldense, que aquella niña podía llegar muy lejos. Pero tanto como llegó, ¿usted lo esperaba? Hombre, yo creo que sí, porque Alicia lo tenía todo, tenía el físico, que es fundamental en el deporte, no solo en el baloncesto, en cualquier deporte, y luego tenía las ganas. Solo había que corregirle alguna casilla, y yo sí que tenía claro que iba a llegar muy lejos. Y qué orgullo, ¿no? Que llegara tan lejos, ¿no? Sí, es un orgullo, la verdad, que yo no tengo palabras. No solo eso, porque además yo la tuve mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo, más o menos, Antonio? Hombre, yo la tuve desde que iba a segundo de primaria, prácticamente hasta que fue cadete. Entonces son muchos años. Y hasta convertirse luego en una jugadora internacional, en una jugadora de la máxima categoría, en una jugadora del máximo nivel, a nivel estatal, ¿no? Sí, a nivel estuvo jugando con la selección española, fue cuarta en el europeo, y en el partido por el tercer y cuarto puesto fue la jugadora destacada. Y cuando la veías jugar por televisión, ¿te acordabas de aquella niña seguro, Antonio? No, yo sí que me acordaba. Me acordaba bueno, la anécdota más grande es cuando se rompió el antebrazo. Que yo pensaba que esa semana no jugaba, pero ya ella me vino. Era parca en palabras cuando la entrevistabas tú, pero esa chiquilla que iba a quinto de primaria, pues me dijo, no, Antonio, don Antonio, he ido al médico y me ha dicho que puedo jugar con las cayolas. La verdad que no, en principio no me lo creía, pero como era una chiquilla tan buena, dije, bueno, es verdad. Y empezó a jugar el partido, y cuando llegaron los padres al principio de la segunda parte llevaba ya más de 40 puntos, porque las metían con la izquierda, claro. Y los padres ya me regañaron, don Antonio, ¿qué hace que mi chiquilla está jugando? Digo, no, si eso me lo ha dicho ella. Y en ese momento la saqué del campo,
y ya no juego más. Esa es una anécdota y luego alguna que otra, porque son edades difíciles y entonces era una jugadora que recibía muchas faltas, entonces se rebotaba. Y Tenía su carácter, ¿eh? Tenía su carácter, claro que sí. Y también el Por entrenador supuesto. tuvo que decirle, si sigues por ese camino, pues vas al banquillo. Pero claro, solo se lo tuve que decir una vez. Estuvo un minuto en el banquillo y ya me dijo que me haría caso. Jugó el resto de temporadas. Impresionante. ¿Cómo llevamos la panacota, Marcos? Pues solo le queda un minuto. Aprovecho el minuto. Con su permiso aprovecho el minuto, ¿eh? Sí, pues Aquí sí. se trata de aprovechar. Minuto de tiempo muerto con don Antonio David. Un time out aquí rápido. Oye, Antonio, cuando ahora en baloncesto vemos ambientes como el de Belgrado el otro día, que se va a repetir hoy, ¿qué piensas, no? Es decir, Partizan de Belgrado, Real Madrid, 21.000 espectadores en la cancha de Belgrado. Es difícil encontrar una cancha con tanta caldera, tan imponente como esa, ¿no? Bueno, el baloncesto creo que va a cambiar. Estamos en un momento, no solo va a cambiar por lo que le estás diciendo, el Madrid le va a dar igual y posiblemente gane en esa caldera hoy, pero en el baloncesto que creo yo que va a venir a partir de ahora es el baloncesto de los 2,20, porque yo me acuerdo en mi época que cuando tuvimos un jugador de 2 metros ya creíamos que podíamos ser campeones de Europa. Me acuerdo del tal Santillana, que, en fin, Luis Miguel Santillana, que fue uno de un los histórico primeros de los primeros jugadores que medía más de 2 metros en España. en España. Y hoy en día vamos a ver a partir de ahora jugadores con 2,20 subiendo el balón, pero no uno. Es que va a haber 10, 12, 15 jugadores 2,15, 2,20, 2,23 y yo creo que eso, el baloncesto va a cambiar. Pero, a ver, ¿te gusta más el de ahora o el de antes? El baloncesto, no, a mí me gusta el de siempre, El de toda la vida. el de toda la vida. Yo me gusta el baloncesto, pero in situ. En la tele, cualquier deporte me gusta verlos a pie de campo. Cambia mucho. Si es a pie de campo, mejor. Sí, en el ambiente ese. Los italianos también hacen muy buen baloncesto, pero creo que hacen mejor la panacota. Bueno, el maestro Marcos no es italiano, pero casi. Y a ver qué panacota nos ha preparado. Vale, Dígame. la tenemos. Entonces, ahora hay que dejarla reposar en sus vasitos. Yo hago para una persona un vaso de unos 200 milímetros, porque como es todo nata, carga un poco. Vale, y ahora los damos a los vasos de cristal Perfecto. y vamos llenando y la dejamos enfriar unos 30 minutos antes de meterlas al frigorífico. Perfecto. Ah, que tiene los vasos allí preparados, por supuesto, el maestro. Es preferiblemente Voy por aquí un dejarla momento, don Antonio. enfriar un mínimo de 6 horas para que la gelatina haga su función Un mínimo de 6 horas. y se puedan comer en un estado Correcto. más óptimo. Pero el principal secreto de la panacota, ¿cuál es, señor Marcos? Una buena nata, una buena gelatina y lo demás es muy fácil. Y se pueden hacer de un montón de sabores, de fresas, de café, turrón, cereza, albaricoque, limón, vainilla, Perfecto. al gusto de cada persona. De hecho, Miguel, la panacota la tenemos... Espera, Javi, que voy contigo. Ponte aquí, Javi. No, la panacota la tenemos siempre disponible en nuestro menú diario, tanto de miércoles a domingo, siempre está incluida en el menú. Y como bien dice Marcos, todas las semanas de diferentes sabores. Esta semana, por ejemplo, ha sido la panacota de cereza. Correcto. La hemos hecho de turrón, de albaricoque. Correcto. No te sabría decir cuál es la favorita porque pues, cada uno tiene su Sus gustos, ¿no? Está muy- Es evidente. Gracias, Javi, por el apunte. Don Antonio, se coloca aquí. Estamos terminando. Marcos, ¿me quiere añadir algún detalle más en concreto? No, está todo explicado. Magníficamente Cualquier explicado por duda, usted, ¿eh? Os esperamos por el restaurante y os puedo resolver cualquier pequeña consulta. Usted es un maestro, Sí, total. Pero aquí tenemos un maestro de toda la vida. ¿Que ha sido maestro cuántos años, don Antonio, por cierto? He sido 40 años, 40 años maestro. los mismos que el Club Baloncesto de la... Exactamente los mismos que el CBL. Vaya. ¿Y empezó? ¿Dónde empezó?
Bueno, yo empecé en Enrico Llamar. Ah, por eso no me quería yo equivocar. Porque cuando me ha dicho 40 años, digo, yo creo que Yo empezó empecé en Juan Rico. en Juan Y luego Rico, en su Santo Negro. Y luego hice la mili y luego ya entré en el Santo Negro. Correcto. Ahí estuve muchos años y luego cuando se fueron los alumnos mayores a los institutos, nos dieron la opción a los maestros de irnos con ellos y yo me fui con mis alumnos Correcto. a seguir dándoles clases Correcto. al monasterio. Pero una duda tengo yo. ¿Usted en algún momento llegó a contar el número de canastas que usted tenía en el Colegio Santo Negro? Yo en el Colegio Santo Negro llegué a tener 18 campos de baloncesto. 18 campos de baloncesto en el Colegio Santo Negro. Recuerdo una mini olimpiada a nivel provincial autónomo que se hizo allí y fue una auténtica pasada, Antonio. Sí, yo también. Aparte de jornadas de minibásquet, etcétera, etcétera. Sí, aquello trajimos a todos los equipos casi alevines de la Comunidad Valenciana y bueno, la grada del Santo Negro es muy grande y prácticamente la llenamos con los alumnos. Nosotros teníamos un campo de baloncesto para infantil, para niños y niñas de 4 y 5 años. Necesito un sí o un no. ¿Volvería a entrenar a un equipo de baloncesto mañana? Mañana yo sí. Don Antonio, es un placer. Gracias. Gracias, muy amable. Don Marcos, hasta la próxima, ¿eh? Muchas gracias por la panacota, espectacular como siempre. De nada, chicos. Gastrodunia, una auténtica maravilla. Antonio. Hasta luego. Gracias. El saludo ahí entre los dos maestros auténticos, ahí estamos.